el lunes lo tenemos hoy como invitado a un amigo de Ciudad U, incluso que ha tenido su segmento hace una temporada atrás, Sí, ¿no? Tuve de todo acá. Que te encanta venir al living de Ciudad 1. Me encanta estar con ustedes dos porque son mis amigos. Bien, Lo digo en ahí. serio. Qué No, bueno. no, pero sí, se siente. Ya que no nos quedan los asados de vez Y en claro, cuando. ¿cuánto hace que no vamos a un asado, que no brindamos? Bueno, por lo menos nos encontremos acá. Bueno, vamos a brindar, pero simbólicamente, porque tiene un nuevo libro en la calle, mi amigo, usted. Otro libro más. 2021 felicito. vino muy Sí, fuerte. producto de la pandemia, ¿no? Muy bueno. Hay Claro. que decir que Ambidiestra es uno de los grandes éxitos editoriales de este. No le baje el tono, por favor, bien. porque es un Sí. Me hace éxito. poner colorado. Los Pero cordobeses es un lo éxito. recibieron bien. Sí, Sí. yo estoy muy sorprendido. ¿Cuántos libros llevamos Y vendidos? va por la tercera edición. Ya. Mirá. Muy bueno. ¿Qué Muy te parece? sorprendido, Muy bueno. porque el de la Reforma llegó a la tercera edición, pero ahora, 3 años después. Ujú. Ambidiestra llegó a la tercera edición en 3 meses. una cosa- Felicitaciones, Juan. Gracias, Felicitaciones. pero impensado, la verdad que para mí impensado. Pero Buenísimo. vamos a hablar de un nuevo libro Sí. que acaba de ser presentado la semana pasada. Ujú. El Buscado, jueves. Claro, buscado una vida al límite y contanos quién es el protagonista. Es la biografía de Carlos Airabedian, que es todo un personaje de la Córdoba actual, y que de algún modo lo redacté, lo construí, lo armamos juntos con Carlos, en paralelo a Ambidiestra, fueron 2 años de trabajo. Y yo por ahí me pregunto, ¿y cómo hice? Y una frase que siempre me dijo mi viejo, que me decía que era de Perón, después me dijeron, no, la original es de San Martín, es la organización vence al tiempo. Ustedes que les gustan ver series, está la serie Dark, Sí. la Sí. alemana, en donde el Dios es el tiempo, Sí. que domina todo. Bueno, la organización vence al tiempo. Y me organicé y pudimos sacar los 2 libros. Y ahora acaba de salir Buscado, que son 600 páginas, con una vida apasionante. Airabedian, que es todo un personaje de Córdoba y que su vida hacia la historia de Córdoba, fundamentalmente. Claro, te llega la propuesta a vos de escribir la vida de Carlos Airabedian. 86 me dijiste. 86 punto. pronto a cumplir en los próximos días, sí. Y vos aceptaste, fue escrita por vos, pero conversada con él. ¿Cómo fue esa una- forma de llevarla Es adelante? una biografía a 2 voces. Ujú. Fueron entrevistas, encuentros en realidad, pero entrevistas. Sí. Esta idea de vamos a charlar, no, yo voy a preguntar y él va a responder. Charla de amigos en otro contexto. Claro. Yo pregunto, él responde, es la tarea del periodista, no preguntar. Fueron unos 15, estipulaba yo una cuestión de conducta que eran de 2 horas las charlas, que es muchísimo para quienes hacemos periodismo, hacemos una nota de 10 minutos y parece larga. En gráfico una nota de 1 hora, es nota de tapa, informe central. 2 horas y 15 encuentros, pueden ustedes imaginarse. Entonces, 600 páginas. terminó todo en 600 páginas, exactamente. Esas conversaciones fueron cronológicas y nos permitían a los dos ir reconstruyendo con su memoria y con mis preguntas lo que había sido su vida. Desde chiquito, niñito, hijo de armenios exiliados que no tenían ni papá ni mamá, o sea, su padre y su madre no tuvieron ni padre ni madre, ni hermanos ni primos, nada. Una familia exterminada por parte de Los padre y hijos- madre. Él es hijo de sobrevivientes del genocidio armenio. Exactamente. Claro. De cuya familia solo sobrevivieron su padre y su madre. No hubo otro descendiente. E incluso su padre y su madre llegan aquí a Córdoba de pura casualidad. Los distribuían por el mundo los sobrevivientes del genocidio armenio. Ellos llegaron a lo que era barrio inglés y que después de Perón determinó que se llamara barrio Pueyrredón. Y ahí empieza esa historia de un niño de la calle prácticamente, con una familia que sobrevivía como podía en términos económicos, en términos afectivos, ¿no? No es simple, ¿no? Sí. Para un padre y una madre, después de haber sufrido lo que habían sufrido, conformar una familia que finalmente lo hicieron acá. Bueno, y a partir de ahí, con su relato oral y con la documentación, que era un placar lleno de documentos, de papeles, de recortes de diario, de testimonios, de documentos de juicio, bueno, con todo eso fuimos reconstruyendo 80 años de historia. 80 años de historia, 600 páginas, pero ¿qué Airabedian vamos a encontrar o cuántos Airabedian hay en esas páginas? Hay Juan Cruz? muchísimos porque, en primer lugar, porque tiene distintos espacios en donde ha desarrollado sus actividades. Es periodista, es Sí. un hombre especializado en el derecho penal, Un penalista penalista. número 1 de Córdoba Sí. y a nivel nacional debe ser uno de los mejores Sí. también. Y además militante político. Una militante carrera política brillante. desde los 18, desde la secundaria, en el Jerónimo. Ajá. Secundaria y fundamentalmente la militancia universitaria. Claro, se ve que lo que contabas familiarmente, todo el trabajo y la soledad tal vez de la familia, traía incluida una lucha o una Sí, claro. que lo fue forjando a él en cada una de estas especialidades, luchas estudiantiles, Completamente. la sí. participación política y luego en el derecho penal. Sí, sí,
de algún modo es estos hombres que se hacen a sí mismos, Ujú. que de la nada logran, que no es tan simple, ¿no? Uno necesita la contención del Estado, por supuesto, la educación pública, bueno, pero de algún modo se fue haciendo a sí mismo a través de la militancia, del periodismo que llega antes que el propio derecho, del derecho y de la militancia política en las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas porque fue ministro a nivel nacional, fue embajador a nivel nacional, estoy pensando que fue importante juez en la época previa a la dictadura, después sufrió atentados. Ahora, Juan Cruz, te pregunto, en esta construcción de la biografía, ¿te fuiste enamorando del personaje? ¿Cómo establecer una relación para poder llevar al papel incluso lo que le puede gustar y lo que no le puede gustar a lo mejor a él? Sí, está bien la pregunta porque es un riesgo que atravesamos los periodistas cuando nos metemos en la vida de un personaje. Yo lo había hecho ya con Gustavo Roca en el primer libro y que de algún modo yo me sentía cautivado por esa historia de un personaje ya muerto y que había entregado su vida y había muerto en el olvido y eso me genera más cautivado aún estaba todavía. Y con Ayravedian yo intenté evitarlo, por supuesto, y entonces le dije al principio, mira, si vos acá estás buscando el bronce, si vos querés que yo escriba una biografía en donde te deje parado como el mejor de todos, te vas a aburrir vos, porque vas a decir este pescado que está diciendo, el pescado soy yo, me voy a aburrir yo cuando tenga que escribir la biografía del hombre todo, y se van a aburrir fundamentalmente los lectores. Entonces yo le dije, bronce no, incluso le transmití la reflexión de mi niño de 16, en ese momento era 17, me dijo, ¿qué ego que hay que tener para pedir y tener la biografía, no? Entonces, no, ego no. Entonces ahí fue cuando le dije, yo hay cosas de tu actividad profesional o de tu militancia política con las que no estoy de acuerdo y te lo voy a cuestionar. Te lo voy a plantear como una crisis, como una crítica. Su paso en los 90 por el menemismo, su condición de abogado siempre de los malos de la sociedad, defendiendo al Pato Cabrera, en un momento que me ha generado críticas a mí. ¿Cómo vas a hacer un libro del hombre que defiende al Pato Cabrera? Bueno, y de todo eso hablamos, incluso hablamos del amor. Ayravedian dice que él la palabra amor no la usa, que para él es una dependencia perruna el amor, y entonces tenemos diálogos ida y vuelta también sobre eso. Pero está muy, muy interesante, digo, porque en una crítica que leía sobre el libro habla de que no solamente en la biografía se desnuda a Carlos Ayravedian, sino que también desnuda su historia, su vida y desnuda todo Córdoba, ¿no? Y me llamó la atención esa mirada que tenía una biografía desenfadada. Ese encuentro que logras tener más allá de las crisis, de las discusiones, con una descripción desenfadada de este personaje. Porque lejos de esta idea del bronce que nos iba a aburrir, lo que hicimos fue un ida y vuelta entre un periodista, un entrevistador y un entrevistado, en donde yo tengo dudas y tengo cosas para cuestionar y él tenía que dar las respuestas. Por ejemplo, ¿por qué defendés siempre a los malos? Sí. Por ejemplo, ¿por qué cuando eras juez censuraste la película Las colegialas se divierten? Esa fue buenísima, esa historia. ¿Y por qué? Contala, ahora ya. No, de eso se arrepintió. Mira. Ahí me dijo, no, con eso actué mal. Él entendía que era un avance de la sociedad capitalista, del imperialismo, que quería hacer imponer las reglas de la conducta sexual sobre la sociedad argentina en la década del 70, cuando estábamos en la vanguardia de la revolución. Y logra ver su equivocación hoy en día. Sí, por supuesto. Sí, ahí actué mal como juez, pero como juez también fue el juez que investigó el asesinato de los cooperativistas de Armstrong. Entre uno de los tantos, metió preso a los policías, se valió de varios enemigos en aquella época. Che, Juan Cruz, dicen que Dora Ayravedian cuando era joven no tenía problemas, si las cosas se arreglaban charlando, se arreglaban de otra manera. Sí. Hay varias. Hay varios recuerdos, ¿no? Hay una historia que es buenísima. De pugilato con él. Sí, hay un acto de aniversario de la Revolución Cubana, en donde están presentes, entre otros, me voy a olvidar, Atilio López, el radical Santiago del Castillo, Obregón Cano. Qué nombres, ¿no? Pesos pesados de la política, con los que se vinculó con todos. Estuvo todos vinculados a Ayravedian. Acto político en Redes Cordobesas, me parece que me puedo estar equivocando el nombre. No, donde boxeaban. En el Córdoba Boxing Club. Gracias, ahí. Y parece que alguien elogió a la Unión Soviética. Desde abajo alguien cuestionó, y Hungría, como diciendo, no, en Hungría están pasando cosas raras, y integrantes del Partido Comunista creyeron que quien cuestionaba a Hungría era Ayravedian. No era cierto, pero lo mismo, lo agarraron las trompadas, lo tiraron de una tribuna que había, terminó... Recibió. Bueno, y de ese tipo hay muchísimo. Historias con violencia física o no, pero muchísimas. Un tipo que, bien, un hombre de su época en su momento también, digo. Sí, un periodista de la época también. Un periodista de la época. Juan Cruz, ¿qué se encuentra el lector, digamos, cuando va con las 600 páginas? A lo mejor un libro difícil de agarrar, pero como tiene tantas historias, ¿se puede ir leyendo así de apartes o tomando cada historia? Está escrito en forma cronológica, desde su niñez hasta la actualidad.
Y en cada capítulo hay desde historia criminal, de sus casos penales, militancia política, historia política de Córdoba y cuestiones vinculadas al periodismo, que también tan buena para quienes nos gusta el periodismo y ejercemos el periodismo, ver los programas de radio y televisión que se hacían en los 60 y los 70, un programa musical que se llamaba Té Danzante, en donde pasaba Leo, Dan y Palito Ortega, pero para criticarlos. Como no les gustaba, claro. los pasaba para que la gente bailara en sus casas, pero después los criticaba. Taca, les daba. Y a contramano de lo que uno pudiera creer por las 600 páginas y porque es la historia de un hombre, y esto fue un acuerdo que tuvimos y es lo que a mí me interesa también cuando me pongo a escribir, a contramano de la idea que se puede tener es recontra entretenido, te permite ir leyéndolo como una road movie, como una película que va avanzando en el camino en términos cronológicos. Así que yo hacía el ejercicio en la radio el otro día, que abrí en una página X y teníamos una historia. La historia de cuando defendió al joven que mató a toda su familia, la historia cuando Víctor Brizuela, después de un programa de Canal 10, le metió una piña en el ojo. Bueno, así historias de todo tipo. Y lo podés leer de forma individual, pero si lo lees de corrido, y esta es la experiencia que estoy teniendo de quienes lo han leído ya, lo lees de corrido, se te pasa rapidísimo, porque en principio es entretenido. Juan Cruz, de los libros tuyos me parece que este tiene un registro diferente, ¿no? Sí. Porque es como una entrevista constante que se da, y en un momento pensé que por el pasado que a lo mejor entrabas como un ghostwriter, como un escritor fantasma, pero de entrada estuvo claro que ibas a ser vos el escritor. ¿Cómo se planteó eso y qué acuerdo hubo? A medida que íbamos teniendo charlas con Carlos, él me decía si me parecía interesante. Cabía la posibilidad, si a mí no me parecía interesante, si no me sentía cómodo escribiendo lo que estaba escribiendo, de que existiera la figura del ghostwriter, este escritor fantasma, que es muy conocida, la biografía de la Mona Jiménez, por ejemplo, que la escribe otra persona y no figura el autor. Claro. A medida que iba avanzando la charla, y fundamentalmente cuando iba degrabando las conversaciones, porque una cosa cuando hablas y vas apuntando, a lo mejor estás tensionado para no perder nada de lo que te dice, para repreguntar. Cuando iba degrabando me iba dando cuenta que había una historia en atrás, así que no dudé en ningún momento que la historia había que contarla en primera persona, que es lo que hago, ¿no? La escribo en primera persona. Porque es un historión. Es un historión por el propio Carlos, que tuvo una vida límite en todo sentido, y porque desnuda esa otra Córdoba que a veces no vemos. Cuando digo desnuda Córdoba, no es que otra vez volvemos a hablar de la historia de Córdoba, no es otra vez el cordobazo contado todo el Córdoba, no. Hablamos de Carlos y el cordobazo, Carlos y el Navarrazo. La mirada de él. Exactamente, Carlos y Obregón Cano, Carlos y la militancia universitaria, en donde había un órgano que se llamaba CANLA, un grupo de ayuda a América Latina, bien de izquierda, nacionalista, en donde, entre otros, además de Ira Bedián, estaba Marcos Ainis. Wow. Entonces te permite ver cómo han cambiado algunos hombres y mujeres en los 50, 60, 70 a este 2021. ¿no? Y él también estuvo, formó parte de ADN, digamos, del programa periodístico acá, que estuvo mucho tiempo en Canal 10. Esa parte de periodista también lo lleva en algún momento a elegir si quedarse en el periodismo o si seguir con su derecho penal o con su ejercicio de derecho penal. Hoy está plantado en eso, en el ejercicio del derecho. Sí, pero no le dice que no a nada. Ah, bien. Si le llega alguna invitación para actuar, por ejemplo, y fue lo que pasó mientras estábamos escribiendo la biografía, dijo que sí y en cualquier momento lo vamos a tener de Diana actor también. Ah, ¿En mira. el cine Sí. o en el teatro? En el teatro. En el teatro. La última, Juan Cruz. Es la vida de él, hay que leerla, está el libro, y aparecen tipos de personalidades que ya nombraste algunos. Pero, ¿quién fue el que apareció en el relato, él o la personalidad que dijiste, no sabía que habías estado, o que habías tenido a tal, o que te habías cruzado con tal Muchos. otro? Hay tanto. Un personaje que aparece de modo recurrente es Leonor la Gorda Alarcia, dirigente del PJ, que es la persona que lo lleva a Carlos a Carlos Saúl Menem. En los 80 era la mujer del peronismo en La Córdoba. número uno, La número del uno. menemismo aquí en Córdoba, Sí, la número uno. La número uno. Carlos le describe muy bien, aún elogiándola, reconociéndole todo lo que significó para su vida, le describe muy bien como un personaje de las reinas malditas, una mujer que decidía absolutamente todo, sin ningún viso de democracia, como se ha manejado dentro de los partidos políticos. Ese es un caso. El caso de una novia que tuvo Carlos en los 70, que era modelo, una mujer muy linda, y que a contramano de lo que hubiera pasado con el destino de una modelo, que podría haber seguido la vida de las pasarelas, del mundo de la ropa, del mundo de cierta banalidad, si se quiere, se enamoró de la izquierda peronista y se hizo montonera, la modelo que se hizo montonera y que resulta ser la hermana de Chicha Osorio, la fundadora de Mannequins. Mirá vos, qué lindo. Esas conexiones. Esas conexiones tan permanentes. La vez que le pegó Brizuela después de un programa de Canal 10, un programa deportivo, hacían Brizuela y Herabedian, se pelearon al aire, salieron afuera, se cruzaron las trompadas.
no solo se peleó con Brizuela, sino que el otro día Irabedian rendió una materia en Derecho con Vaca Narvaja, que a la postre iba a ser ministro de Frondizi y candidato a gobernador de Córdoba y una de las primeras víctimas de la dictadura militar. Esas historias son permanentes, donde abrís se cruzan los nombres y las historias de Córdoba que de algún modo nos construyen hoy como sociedad, ¿no? Él creo que escapó o salió con vida de un atentado también, ¿no? Sí, exactamente. Se tuvo que tirar por la ventana de su casa un primer piso porque habían entrado a buscarlo y se tiró a la ventana del patio de un juez que vivía abajo de apellido García Montaño. Los García Montaño son la contracara de lo que era Irabedian en ese momento. Lo contás muy bien en Ambidiestro. En Ambidiestro están los García Montaño. Claro, sí. Y nobleza obliga, García Montaño lo salvó de la represión ilegal del acuerdo de los 70. Bueno, pasan corriendo a comprar Buscado una vida límite. Está en todas las librerías. Todas las librerías. Lo sí, sí. pueden Edición encontrar. del Emporio. Y bueno, Juan Cruz, felicitarte. Realmente favor, un es un gusto. gustazo Muchas tenerte gracias aquí. por estar. Muchas Y gracias a mandarle ustedes. saludo también a Carlos. Por Sí. supuesto, serán dados. Sí, 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 sí. sí, sí. Personaje Nos hizo entretener, reírnos y me imagino que el necesario. libro será para ese lado. Necesario de esta Córdoba. ¿Vas a ver los Juegos Olímpicos vos? ¿Te gustan los Sí, Juegos Olímpicos? sí, ¿Te enganchás? sí. ¿Vos, Coti? Sí, Sí, no Ahí, todos los, básquet no y todos los fútbol, sí. deportes, pero Básquet y sí. fútbol, sí. Sí. Pero no te agarra, por ejemplo, a las 4 de la mañana una competencia de No. remo. No, ¿No? no. Bueno. No para tanto. A mí sí, a mí Sí, sí. no lo dudo, Yo estoy no lo un dudo. poco ansioso, pero hay una historia muy linda con las medallas de los Juegos Olímpicos. Ajá. ¿Querés verla? Sí, claro. Mira, ¿la vemos? La vemos. Mira.